Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, quiero saber qué hombres ya se escribieron a valientes. Oiga, muy poquito desde este servicio, aunque ya les quiero contar que ya pasamos la mitad de nuestra capacidad. Eso quiere decir que si usted no se inscribe hoy, yo no le puedo asegurar que usted pueda ir a nuestro campamento Valientes y tú no te lo quieres perder. La verdad es que todo lo que Dios siempre hace en esos campamentos es increíble. También, como vieron, vamos a estar celebrando nuestro aniversario número 12 de este domingo en 8. El número 12 es bastante importante, bastante especial, porque el número 12 bíblicamente representa el número del orden. Piense en cuántos meses el Señor organizó el año, en cuántas horas organizó el día. 24. Okay. ¿Cuántas son las tribus de Israel? ¿Quién dijo 24? Ok, para afuera. ¿Y usted trabaja en un colegio? O sea, no. Bueno, el día, no el día de la noche. Bueno, listo. No, por favor, controla a tu esposa, Ricardo. Sí. Entonces, el número 12 representa el orden. Y nuestra iglesia es una iglesia de orden y propósito. Así que invita a personas. El predicador que estamos trayendo, Gerald Brooks, es alguien que Dios usa de una manera tan impresionante. Ese se encuentra dentro del grupo de consejeros de personas como John Maxwell. O sea, ¿alguien sabe acá quién es John Maxwell o no? ¿Sí? Lo que lo llaman el gurú del liderazgo. No estamos hablando solamente del mundo cristiano, sino en general el mundo secular le dan muchísimo respeto por el tema del liderazgo. Y Gerald Brooks es de su grupo de consejeros. Es una persona... Mire, yo creo que yo ya me debía haber ganado la confianza de ustedes, que si yo traigo a alguien es porque es lo mejor que hay. ¿Sí? ¿Tengo esa confianza o no? ¿Sí? Si no, no sean malagradecidos porque me he esforzado. Eso. Así que, por favor, invite a hartas personas para nuestro aniversario porque vamos a tener muchas sorpresas y queremos festejar con cada uno de ustedes. Y ahora sí vamos a entrar en nuestra palabra del día de hoy que está bastante buena. Levante su mano y vamos a orar. Y dígale, Señor Jesús, yo quiero dar fruto. Por eso te pido que me ayudes a recibir tu palabra con un corazón abierto, que entienda y de esa manera produzca. Y en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad, ato todo demonio y le ordeno huir. Y todos decimos, amén, amén y amén. Bueno, estamos con nuestra serie Villanos de la Biblia. ¿Les gusta mi saco o no? Está chévere, ¿no? Esta serie es de esas que a mí me tienen bastante emocionado cada vez que voy a buscar en el Señor cuál es el villano del que quiere que hablemos en ese día. Y el villano del cual vamos a estar hablando hoy es alguien que arrancó siendo héroe, pero en el camino se volteó y terminó traicionando al Señor Jesús y cambiándolo por 30 monedas de plata. ¿De quién voy a hablar el día de hoy? Ay, sí, si alguien no sabe, si él dijo no sé, dígale, ¿de verdad? Cristianismo 101. Vamos a hablar de Judas. Recordemos que Judas tuvo el mejor pastor de todos, ¿no? Porque al igual que los demás apóstoles, compartió con Jesús, que es el mejor pastor, recibió todo el amor directamente de Jesús, fue discipulado por Jesús, y recibió la misma semilla que el resto de los demás apóstoles, y la semilla es la palabra de Dios, que es perfecta. Sin embargo, no dio buen fruto, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Porque el terreno estaba malo. La semilla era perfecta, pero el terreno, que es el corazón, estaba mal. Y esto nos deja ver a nosotros que nosotros podemos tener el mejor pastor, escuchar las mejores prédicas, recibir todo el amor, ser discipulados, pero si nuestro corazón no está bien, nosotros no vamos a dar buen fruto. Y lo digo porque hay muchas personas que justifican su mal actuar por de pronto los líderes, culpando a los demás, es que mi papá, es que mi pastor, es que siempre culpando a otros. Pero déjame decirte que si tú recibes la palabra de Dios con un corazón correcto, tú vas a dar el fruto correcto. Y que si tú tienes el corazón incorrecto, no importa a quién Dios ponga para que te lidere, tú jamás vas a dar un buen fruto. Y un ejemplo de eso lo encontramos en Judas. Ahora, en Judas podemos encontrar varios elementos que él no solucionó, sino él disimuló. Y siempre ahí está la clave. Hay cosas que nosotros tenemos que solucionar, no
disimular. Todo lo que tú solucionas, bueno, ya está solucionado. Todo lo que tú disimulas, lastimosamente va a ser tu caída. Y fue justamente lo que le pasó a Judas. Él no solucionó, él disimuló y esta fue su caída. Y hoy voy a hablarte de 3 cosas que él debió haber solucionado, pero que él disimuló. La primera de ellas, la codicia. La codicia. Ahora, ¿qué es la codicia? La codicia es un deseo excesivo por obtener más de lo que tú necesitas, más de lo que tú tienes, especialmente en términos de riqueza, de poder, de bienes, de placeres, de personas, porque una persona puede codiciar la esposa de otro, o de la vida de otro. Llegar a codiciar es que yo quiero llegar a tener la vida de él. Y se convierte en un deseo insaciable y excesivo que te hace olvidarte de las consecuencias, de lo que tú estás poniendo en riesgo, de las personas que tú vas a dañar, de que estás caminando hacia la destrucción y de que estás poniendo en peligro tu relación con Dios y a tu propia familia. Todo esto hace la codicia. Y en 1 Timoteo se nos habla de ella y nos dice 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Es así de sencillo. Cuando tú tienes como afán las riquezas, pues tú vas a aceptar todos los ofrecimientos del diablo. Si te toca mentir para enriquecerte, vas a mentir. Si te toca traicionar para enriquecerte, pues vas a traicionar. Entonces, en lugar de que el enriquecerte sea tu propósito, ¿cuál debe ser? Adorar a Dios. La codicia es cuando tú empiezas a amar a algo por encima que a Dios. Y se te convierte en lo que el diablo va a usar para llevarte a traicionar a tu Señor. Entonces dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, diga codiciarlo, algunos se han desviado de la fe, o sea, han abandonado al Señor como Judas y se han causado muchísimos sinsabores. Digo muchísimos sinsabores porque tu relación con Dios, perder tu relación con Dios no es lo único que vas a perder. Vas a perder tu matrimonio, vas a perder tu familia, vas a perder tu libertad, vas a perder un montón de cosas. Porque el que sigue la codicia camina hacia la destrucción y se hace esclavo. Ahora, nos damos cuenta con Judas que Jesús le había dado harto, le había confiado mucho, ¿no? O sea, si nosotros miramos la vida de Judas antes de que él traicionara a Jesús, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que Jesús ya le había dado mucho. O sea, lo había elegido como uno de los 12 apóstoles. ¿Quién de nosotros no quisiera ser parte de eso? A quien Jesús hubiera elegido para, mire, de toda la historia de la humanidad, voy a elegir a 12 personas para que caminen conmigo. Yo me sentiría bastante privilegiado si Dios me da ese lugar, ¿no? Y fue el lugar que le dio a Judas. Pero no solamente eso, le dio cercanía, porque la misma palabra nos muestra cómo había una cercanía, cómo había una amistad, cómo el Señor le ofreció una amistad a Judas. Adicionalmente a esto, le dio autoridad y le dio también la bolsa de dinero, porque nos dice que Judas era el tesorero. O sea, le confió bastante. Pero para Judas no era suficiente. Judas quería más, porque eso hace la codicia. La codicia, no importa lo que tenga, siempre quiere lo que no tiene, porque es una ambición insaciable que llevó a Judas a traicionar a Jesús por dinero. Y esa fue su perdición. Ahora, recordemos una escena. Jesús está por ir a la cruz. Él llega a Betania, que está cerca de Jerusalén, y está en casa de María, Marta y de Lázaro. Lázaro era el que había sido resucitado. Y María, lógicamente, amaba a Jesús, estaba agradecida con Jesús, había resucitado a su hermano, y ella hace un acto bastante especial, donde ella toma un perfume bastante costoso. Los expertos creen que al día de hoy ese perfume costaría $50,000. Bueno, imagínense un perfume de $50,000. Yo creo que uno nunca encontraría la fecha lo suficientemente especial como para echarse, ¿no? Porque cada toquecito sería como $1,000 acá, $1,000 acá. ¿Estamos o no estamos? Pero esta mujer toma el frasco completo de este perfume tan costoso, rompe el frasco como quien dice, no va a quedar nada. Y lo rocea sobre los pies de Jesús. Y después toma su cabello y empieza a secarle los pies a Jesús. ¿Entendemos lo que esa mujer estaba haciendo?
Esto era un acto extremo de adoración, porque esta mujer estaba tomando lo más costoso que ella tenía, un perfume, lo más costoso, y también estaba usando lo más valioso, que era su pelo. ¿Estamos de acuerdo las mujeres o no? Porque usted ha visto una mujer cómo funciona, ¿no? Está lloviendo y tiene una bolsita de este tamaño, ¿no? Ella se lo pone en la cabeza, lo demás se puede mojar. Ay, pero se me encrespa, dice, se me encrespa. Y sale corriendo para el carro, donde todo puede llegar jugado. Bueno, se mira y, ay, no se me encrespó. Como que en ese momento se salvó todo, ¿no? Se meten a la piscina y le advierten a uno, no me eche agua para que no me moje el pelo. No se meta a la piscina entonces. Todos estamos que, yo no entiendo ese ídolo que tienen las mujeres, yo no lo comprendo, yo no estoy ahí. Esa insistencia por ese pelo, ¿no? Ahí cuando me llega mi esposa con esas cuentas de que me corté el pelo, yo, ¿por qué? Uno en la ducha, uno mismo lo hace. Pero bueno, esta mujer estaba tomando el perfume más costoso y estaba haciendo uso de lo más valioso, su cabello, para secar los pies de Jesús. Un acto bastante especial. Vuelvo y le digo, un acto de adoración, pero además profético, porque en dicha época se usaba o se acostumbraba a empapar los cadáveres de perfume. Entonces esto estaba anunciando que era la preparación para la sepultura de Jesús. Ahora, cuando ocurre un acto de adoración, siempre se manifiesta todo corazón de codicia. Porque la adoración y la codicia son contrarias. La adoración es para Dios lo mejor. La codicia es todo para mí. Entonces, cuando hay un acto de adoración, también se evidencia la codicia. Y acá en este punto tú deberías entender que cada vez que tú estés adorando a Dios, la codicia de las personas a tu alrededor se va a manifestar. Y te van a culpar. Y te van a atacar. Pero no te sientas mal. Simplemente eso evidencia que tú eres un adorador y ellos no. Y somos adoradores en medio de un mundo de codiciadores. Entonces, lo importante es tu ser adorador. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre todo esto, vamos a ver lo que ocurre. ¿Cuál es la respuesta de Judas cuando él ve este acto? Dice Juan, capítulo 12, versículo 5, dice, ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo, de ahí salen los $50,000, y dárselo a los pobres. Oiga, tan tierno Judas como piensa en los pobres, ¿no? Está pensando en los más necesitados, ese desperdicio. Yo no entiendo por qué tienen que hacer cosas tan costosas en la iglesia viendo tantas personas que se están muriendo de hambre. Pero ahí nos dice a continuación, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Mira cómo muchos codiciadores pasan por amantes de los pobres. Mira, vuelvo y te digo, la codicia y la adoración son bastante contrarias porque la adoración es lo mejor para Dios, la codicia es todo para mí. Ahora, Judas dijo, lo hubiéramos vendido para dárselo a los pobres, pero la misma palabra nos dice que a él no le importaban los pobres, sino que Judas sabía que si hubieran vendido el dinero, ¿dónde hubieran puesto el dinero con el que hubieran obtenido? En la bolsa de dinero. ¿Y Judas qué hubiera podido hacer? Pasar de la bolsa al bolsillo. Y era lo que él quería. Él quería que todo fuera puesto en la bolsa para de esa manera pasar de la bolsa a su bolsillo. Mira, recuerda que la codicia es un deseo insaciable por obtener más aún de lo que tú necesitas. Y nos hace no pensar en aquellos en quien deberíamos pensar. No pensar en Dios, no pensar en nuestra familia, no pensar en las demás personas. Pero vayamos a ti. ¿Qué es aquello que estás codiciando que te está llevando a no pensar en las consecuencias? A pensar en Dios, en tu familia, en lo que estás poniendo en riesgo, en lo que podrías perder. Porque la Biblia nos cuenta que cuando Judas siguió la codicia, Satanás entró en Judas a causa de la codicia. Y ahí salió a vender a Jesús por 30 monedas de plata.
Ahora, vuelvo y lo digo, la codicia no solamente es de dinero, también puede ser de placer, poder, aún personas. Porque tú puedes codiciar la esposa de otro, menospreciando la propia. Y por seguir esa codicia, puedes estar trayendo una terrible destrucción a tu hogar, a tu familia, a tu relación con Dios. Porque estás buscando tanto, se te convirtió en algo que te encegueció, que no te estás dando cuenta de lo que está en juego. ¿Qué pasa cuando una persona ama tanto el dinero que no piensa en las consecuencias y por perseguirlo pierde todo y daña a su familia? ¿Qué pasa cuando una persona se pone a codiciar la esposa o el esposo de otro y a causa de esto termina trayendo destrucción a su propia familia? Mira lo que nos dice Proverbios 15:27, dice, el que siempre quiere tener más hace daño a su familia. ¿A quién le hace daño? La codicia es supremamente destructora de familias. ¿Qué pasa con la mujer que ama tanto su belleza y lo que su belleza provoca en otros, que por perseguirla cae en prácticas destructivas, en bulimia, en anorexia? Y pierde todo, aún su belleza. Simplemente porque no puso control, dominio, a esa necesidad de verse más y más y más hermosa. Porque no fue suficiente lo que tenía que ir tras más. Mira, de Judas podemos aprender que por perseguir lo que codiciaba, perdió lo que tenía, a Jesús. Y fue tan miserable que terminó devolviendo todo lo que obtuvo. Porque la palabra nos dice que cuando él vende a Jesús, lo traiciona, le entregan 30 monedas de plata. Y que cuando ya tuvo el dinero, que creyó que era lo que lo iba a llenar, porque él dijo, es que a mí no me llenó Jesús, es que yo quiero dinero. Cuando obtuvo el dinero fue miserable, a un punto en que volvió a los líderes religiosos y les devolvió el dinero. Y fue y se ahorcó. O sea que Judas tuvo que aprender que por perseguir lo que codiciaba, perdió lo que tenía. Judas tuvo que aprender que la codicia te pone a buscar las falsas riquezas mientras te roba las verdaderas. Que el diablo, valiéndose de tu codicia, no encuentre una entrada en tu corazón para que traiciones a Jesús, pierdas a tu familia, tu iglesia, tu llamado, tu salud, todo lo que ya tienes, que realmente le da riqueza verdadera. Ahora, ¿qué hacemos si estamos cayendo en codicia? Porque el propósito de la palabra de Dios no es decirte eres pecador, no, es ayudarnos a nosotros a tener un cambio. ¿Cómo hacemos si la codicia que hay dentro de nosotros quiere dominarnos? ¿Cómo la solucionamos? Punto número 1, confiésala a alguien. Confiésala a alguien. Tú tienes que entender que tú eres tan fuerte como seas transparente. Quiero volvértelo a decir, tú eres tan fuerte como seas transparente. El diablo nunca podrá usar lo que confiesas, pero siempre usará lo que callas. Porque hay algunos que dicen, no, es que yo no quiero confesar porque después lo usan en mi contra. ¿Quién dijo que el diablo puede usar una confesión en tu contra? Esa es la mentira del diablo. Que te dice a ti, si tú confiesas, eso será usado en tu contra. No, si tú callas, será usado en tu contra. Siempre la libertad arranca con la confesión. Tú eres tan fuerte como seas transparente. Número 2, cultiva la gratitud. Enfócate en lo que tienes en lugar de lo que te hace falta. De hecho, agradecer a diario reduce el deseo insaciable dentro de ti. Si tú eres una persona que no tienes suficiente con lo que tienes, no es acerca de obtener más, es acerca de agradecer más. Practica la gratitud todos los días. Practica todos los días decirle, Señor, gracias por lo que ya tengo, y empieza a enumerarlo y hazlo día tras día, tras día, tras día, y te vas a dar cuenta cómo ese deseo insaciable se va apagando dentro de ti. Número 3, practica la generosidad. Me decía, pero ¿cómo así? Si es lo contrario, ¿no? Porque la codicia es todo por mí, la generosidad es pensar en las demás personas, sí. Cuando tú das a los demás de tu tiempo, de tu dinero, tú rompes con ese apego excesivo y fomentas el ser desprendido en tu corazón. Una persona que está en codicia debe practicar la generosidad como medicina. Evita la comparación y huye de lugares, salte de redes sociales. Mira, yo hago esa práctica constantemente, en donde me salgo de redes sociales. Después entro a los 20 días y me encuentro mensajes de ustedes. Pero yo quiero que sepas que no es que tú me caes gordo y no te quiero responder, es que yo me salgo de redes sociales de vez en cuando, porque yo sé que aunque la red social puede ser muy buena, también se presta para muchas cosas malas,
Y sobre todo puede caer uno en comparaciones. Entonces, huye de esos lugares, mantén una vida saludable. Todo en su buena medida está bien, pero todo lo que se vuelve excesivo está mal. Pon un enfoque en lo eterno. Jesús dice que hagamos tesoros en el cielo, porque acá en la tierra hay ladrón y hay óxido. Entonces pon tu enfoque en el cielo. Y sexto, busca más a Dios. Porque si tú estás buscando llenarte del mundo es porque estás vacío de Dios. Así que vacíate del mundo, cambia de ambientes, de amistades y busca más a Dios. Busca más tiempo de oración, de lectura de la palabra, ser parte de la iglesia. Involúcrate en la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué fue lo primero en lo que cayó Judas? La codicia. Ahora, lo segundo que yo encuentro es desilusión o expectativas frustradas. Desilusión o expectativas frustradas. Acá, ¿a quién le ha pasado que de pronto arranca un nuevo trabajo, te acaban de contratar, te ofrecen una buena paga, parece ser el trabajo de tus sueños, pero cuando entras, te encuentras con que las cosas no eran como tú te las imaginabas? Frustraciones, desilusiones. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Sí, si está tu jefe, no levante la mano. ¿Ok? Puedes salir más desilusionado después de eso en el día de hoy. Aún nos pasa cuando nos venimos a venir a Estados Unidos, ¿no? A Miami, porque cuando decía Miami, uno se imaginaba que la vida en Miami y uno llega acá y se encuentra con que era todo lo contrario, que el sueño americano no es tan sueño. ¿No? Y en Miami ni americano, ni siquiera. ¿A quién le pasó en el matrimonio? No, a ti no, a mí tampoco, pero cuentan. Tengo un primo que... Es nuestro primo, ¿no es cierto? Sí, es de los dos. Que creyó que el día que se casara todo iba a ser perfecto, imagínense. Si uno cuando dejaba a la novia en la casa, uno decía, ay, el día que no tengamos que decir chao, sino que nos quedemos acá. Y va uno y deja la crema de dientes destapada y eso es como si uno, mejor dicho, hubiera hecho quién sabe qué clase de... Y de pronto las cosas no parecen ser lo que uno se imaginaba. ¿No? Pues cuentan, ¿no? Cuentan. Puede haber frustración, pueden haber desilusiones, pueden haber expectativas que no se cumplieron. Y mira lo que nos dice Lucas 22:3, dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12. Esto es bastante importante porque nos damos cuenta que si bien Judas traiciona a Jesús, lo hizo cuando Satanás ya estaba en su corazón, ya había entrado en él. Y acá es donde nosotros tenemos que identificar cuándo entró. Tocó la puerta en la codicia, tocó la puerta cada vez que había tentación, pero ¿cuándo fue el momento en que Satanás ya encontró entrada en Judas? En que ya no era Judas, sino era Satanás a través de Judas. Porque si le pasó a Judas, te puede pasar a ti. Dile de al lado, si le pasó a Judas, te puede pasar a ti. Y dile, ya se te ve un poquito el cachito de acá. Dice, este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Ya había entrado porque ya se había rebelado, ya había traicionado. ¿A quién? A la autoridad. Todo lo del reino de los cielos tiene que ver con sujeción, todo lo del reino de las tinieblas tiene que ver con rebelión. Mientras hay sujeción, tú estás bajo cobertura y protección. Cuando hay rebelión, tú te sales de la cobertura y de la protección y ya Satanás puede entrar en tu corazón. Mira, no es cuando pecó, es cuando se rebeló. La rebeldía es supremamente grave. Porque todo en el reino de los cielos tiene que ver con sujeción, todo en el reino de las tinieblas tiene que ver con rebeldía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En otras palabras, el reino de Dios se establece con sujeción. El reino de las tinieblas se establece con rebeldía.
Y es lo que siempre va a buscar Satanás, cargar tu corazón hasta que tú te rebeles. Y ahí ya había ocurrido con Judas. Judas ya se había rebelado. Él ya había tomado la decisión de desprenderse, de rebelarse contra su autoridad. Dice, este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Esta persona, Judas, no podía, mejor dicho, ya Satanás había encontrado entrada en él porque ya Judas se había rebelado completamente contra Jesús. Pero vemos este momento en el que Judas decide traicionar y ocurre después del suceso del perfume que nos muestra codicia. Pero hay algo más que podemos ver con este suceso del perfume y es un desacuerdo con el liderazgo de Jesús. Me gusta hacer pausa para que en ese momento tú no es no, es para que le metas cabeza. Cuando vienen y le derraman el perfume a Jesús en sus pies, se evidencia la codicia de Judas, pero también se evidencia un desacuerdo en el liderazgo de Jesús. No estoy de acuerdo cómo Jesús está manejando los recursos monetarios. No estoy de acuerdo que en la iglesia haya un video wall de piso cuando hay pobres afuera muriéndose de hambre. Un desacuerdo en el manejo de las finanzas por parte de Jesús. Una expectativa frustrada, una desilusión. Pero ¿cuáles eran las expectativas de Judas? Judas, a lo que me refiero, si bien el ministerio de Jesús era algo nuevo, el ministerio de un rabí adoptando unos discípulos para que los siguieran y fueran parte de su ministerio no era algo nuevo, era algo que todos ellos conocían. Cuando Jesús le dijo, déjalo todo, ven y me sigues, ellos ya conocían este modelo. No el de Jesús, pero sí el modelo de dejarlo todo por seguir a un rabí. ¿Estamos? Entonces habían expectativas, cada uno de ellos sabía lo que significaba seguir a un rabí, y en esa época seguir a un rabí significaba respeto, fama, dinero. De hecho, seguir a un rabí era más acerca de recibir que de dar, de exigir que de hacer, de ser servido que de servir. Entonces las expectativas de Judas era, claro que voy a ir tras Jesús porque voy a obtener dinero, voy a ser respetado, voy a ser famoso, a donde llegue me van a servir. De hecho, primero me van a servir a mí mi plato y si alcanza para el resto. Pero se encontró con lo opuesto. Se encontró con que no eran respetados, sino eran criticados por los líderes religiosos, eran perseguidos. Se encontró con que cuando había una multitud y había poca comida, Jesús no le decía coman y si sobra denle a los demás, sino decía denle a los demás y si sobra después ustedes pueden comer. Se encontró con que el ministerio de Jesús era más cerca de servir a otros que de ser servido. A esto súmale las expectativas políticas, porque el pueblo judío creía que el Mesías era un líder político. Así que cuando Judas se le invitó a ser parte, ser tesorero del ministerio de Jesús, era ser tesorero de la nación de Israel. ¿Estamos o no estamos? Pero resulta que Jesús vino a establecer un reino espiritual. Judas permitió que la frustración levantara un argumento en contra de su líder. Y cuando Judas se salió de autoridad, sus debilidades, que son la codicia, el amor al dinero, el amor al mundo, todo esto tomaron fuerza y lo destruyeron. Un desacuerdo con el líder provocó rebeldía, donde Satanás encontró cabida. Te lo explico. Todo en el reino de los cielos es acerca de autoridad, estar bajo autoridad. Cuando tú te pones bajo autoridad, todo el reino de los cielos desciende sobre tu vida. Tus debilidades, en ese momento, el Espíritu Santo de Dios te da a ti la fuerza para dominarlas. Tus talentos, el Espíritu Santo de Dios te los potencializa. Eso es cuando tú estás bajo autoridad. Cuando tú te sales de autoridad y te pones bajo rebeldía,
todo esto cambia. Ahora lo que se potencializa no son tus talentos, sino tus debilidades. Una persona que anda en rebeldía, lo que es debilidad en su vida se va a potencializar. La Biblia lo dice, que todo aquel, el que habiendo entregado su corazón a Jesús, vuelva atrás, su estado postrero será peor que el inicial. Porque ahora Satanás va a potencializar todas sus debilidades. ¿Estamos o no estamos? La Biblia lo dice, que cuando un demonio sale de una persona, ese demonio va por lugares áridos sin encontrar descanso, pero entonces intenta volver a su casa y cuando la encuentra toda barrida, va y busca 7 demonios más poderosos y viene a habitar en él. Entonces el estado postrero de esta persona será peor que el inicial, por rebeldía. La rebeldía hace que todas tus debilidades se potencialicen. Lo que estaba mal en ti se va a perder. A un punto en que tú te vas a desconocer. No entiendo cómo llegué a cometer semejantes barbaridades por rebeldía. Porque ahora, cuando es rebeldía, Satanás ha encontrado cabida en tu corazón y todo se va a potencializar. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Cuando una persona cae en pecado, un amigo no lo puede restaurar. Tiene que ser una autoridad. Él tiene que ponerse bajo autoridad. Porque se requiere autoridad, no amistad. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Entonces, ahí está el tema. ¿Por qué pudo entrar Satanás en Judas? Porque Judas permitió que un desacuerdo, una frustración a lo que él esperaba, se convirtiera en un argumento en contra de su líder, que lo llevó a la rebeldía, que permitió la cabida de Satanás en su corazón, y ya lo demás fue historia. Todo lo que era debilidad en Judas se potencializó. Cuando entramos en una nueva relación, cuando entramos en una nueva posición, llámese matrimonio, un nuevo trabajo, la iglesia, hay expectativas. Y muchas veces las expectativas no son las correctas. De pronto estamos esperando algo, pero nos encontramos con algo diferente. Y hay una desilusión y hay una frustración que si no corregimos nos va a robar lo que sí es por andar pensando en lo que no fue. Mira, cuando las cosas no sean como tú pensabas, no quiere decir que no sean como Dios las ha planeado. Cuando las cosas no sean como tú no pensabas, no quiere decir que no sean como tú las necesitas. ¿Cómo puedo vencer si yo estoy en ese punto? En ese punto donde la verdad, las frustraciones en mi matrimonio me están separando de mi cónyuge, entré en un nuevo trabajo, esas expectativas me están separando, me están poniendo en rebeldía contra mi jefe, en la iglesia o en cualquier lugar. ¿Cómo puedo yo reaccionar si tú eres el que estás bajo autoridad? Jesús lo dice muy bien en Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea, a lo que te quiero decir es que, ¿quién es el mejor líder de toda la historia? ¿Quién es el más justo? ¿Quién es el más amoroso? ¿Quién es el mejor de lo mejor? Y todavía nos requiere negarnos para seguirlo. Todavía hay momentos en los que nos toca decir, uy, no me parece, pero hágale. ¿Te imaginas ahora siguiendo hombres? Lógicamente que te tiene que costar seguir a tu esposo, seguir a tu jefe, seguir a tu líder, seguir a tu pastor. Porque si toca negarnos para seguir a Jesús, ¿cómo no va a tocar negarnos para seguir a un ser humano que fue puesto por Jesús como autoridad nuestra? Toca negarnos por una sencilla razón. Porque si habemos 10 personas que tenemos que hacer algo entre los 10 y no necesitáramos que alguno llevara a que el resto se negara y se organizara para que los 10 trabajaran en torno a eso, pues no se necesitaría un líder, ¿o no? O sea, se necesita un líder para que nos diga a nosotros qué no hacer y qué sí hacer, cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo, para que negándonos 10 podamos formar un solo cuerpo y podamos alcanzar un solo propósito.
Entonces sí requiere negación. Si no, pregúntale a tus hijos. Papá, yo te amo. Pregúntale si les toca negarse para obedecerte a ti. Mira, la negación que te está exigiendo la relación no te hace mal, te hace más como Jesús. Pero tiene que existir la negación. Van a haber cosas que te van a molestar. Pero te están molestando porque el rebelde que hay dentro de ti quiere salir a tomar el control. Y si tú lo dejas, te va a llevar a la destrucción. Negarte es decirle al rebelde que todos llevamos dentro, usted se calla, porque yo voy a hacer lo que Dios me diga. Usted se calla porque yo voy a hacer lo que Dios me diga. Mira, ¿tú crees que a los discípulos no les tocaba negarse con Jesús? Cuando Jesús decía, bueno, en el día de hoy les voy a enseñar lo que tenemos que hacer cuando en persecución nos peguen un bofeteadón. Yo creo que todos ellos dijeron, finalmente, la clase que yo estaba esperando, defensa personal, karate de los cielos, kung fu. ¿Alguna cosa así o no? Que en ese momento Jesús iba a mostrar cómo hacer caer fuego del cielo, alguna cosa así. Y Jesús dijo, entonces cuando los bofeteen, ustedes van a poner la otra mejilla. No, friegue. ¿Usted cree que no requirió una negación? ¿Usted cree que no requirió una negación cuando había hambre? Y había una multitud. Varios de ellos ni siquiera con un corazón sincero. Y el Señor llega y dice, alimenten los primeros y si sobra después comen ustedes. ¿Usted cree que no había una negación cuando el Señor les decía, les voy a decir qué hacer con los que los persiguen? Bendíganlos. Te voy a decir qué hacer si te piden que lleves la carga a 1 kilómetro. Llévala 2. Requiere una negación seguir a Jesús. Pero ante la negación tú puedes o negarte o rebelarte. Así que ¿cómo se soluciona? Niégate. Y tú te niegas cuando tú, ante dicha situación, reconoces el problema soy yo, no mi líder. El problema soy yo, no mi autoridad. El problema soy yo, no el Señor Jesucristo. Mira, jamás uses tu boca para criticar una autoridad, para criticar a tu cónyuge, para criticar a tu iglesia. Porque si lo haces no te vas a desahogar, vas a construir una fortaleza interna que va a ser tu destrucción. Porque hay algunos que dicen, no, es que voy a hablar todo lo que molesta a mi jefe para desahogarme. Usted no se desahogó. No, el rebelde que había dentro de usted cogió fuerza. Usted generó, levantó. Usted sabe que para qué tiene que usar su boca, para confesar su pecado, su mala actitud. Si usted va a buscar a alguien, no es para decir lo malo que es su jefe, es para decir, me está costando trabajo sujetarme a mi jefe, pero sé que Dios lo puso a él allá y me puso a mí acá. Que lo que Dios espera es que él esté en lo correcto, en lo incorrecto, que yo me niegue y que yo lo siga a él. Usa tu boca para confesar lo correcto, no para alimentar lo incorrecto. La negación nos conecta con Jesús, mientras que la desilusión y la frustración nos desconecta con Él. Humíllate. El orgulloso que hay dentro de ti es el que busca el error en los demás, mientras que el humilde que hay dentro de ti busca crecer y mejorar. Y Dios no te llamó a estar de acuerdo con tu autoridad, te llamó a negarte y a seguirlo. Judas pudo convertir su frustración en transformación, su desilusión en crecimiento. Si en lugar de estar criticando a su líder, él se hubiera negado, hubiera aprendido y hubiera mejorado. Pero como no rindió las expectativas que tenía, lo que hizo fue traicionar a la autoridad para buscar sus propias expectativas. Amén. ¿Está bravo o qué? No me mire así entonces. ¿Ah? Entonces, ¿qué fue el primer pecado? ¿Cuál? La codicia. Dígale al de la pilas con la codicia. Sí. ¿Ok? Y número 2, ¿qué? Expectativas frustradas o desilusión. Bueno, número 3, lidió con su pecado a escondidas. No buscó ayuda. Lidió con su pecado, con sus debilidades, lidió a escondidas. Nunca buscó ayuda. Está Jesús en la última cena. Y cuando está en la última cena, llega y dice, uno de ustedes me va a traicionar.
¿Sabes qué no ocurrió? No ocurrió que ninguno de ellos dijera, Judas, eso es Judas, ya lo teníamos visto, Judas. ¿Eso qué evidencia? Que nadie pensó que era Judas. Porque todos pensaron en ese momento, ¿seré yo, Señor? Así que a todos se les había pasado por la mente porque Satanás intentó tentarlos a todos, pero solamente encontró cabida en el rebelde. Todos vamos a ser tentados, pero Satanás más va a encontrar cabida en el rebelde. ¿Estamos? Entonces eso nos muestra que todos habían sido tentados, pero también nos muestra que cuando estos 12 hombres miraban a su alrededor, a los otros 11, ellos decían, estos 11 son mejores que yo. Porque cada uno conoce sus propias debilidades. ¿Estamos? Pero si tú eres fuerte, tú no vas a ser el único que conoces tus debilidades. Tú vas a dejar que aquellos a tu alrededor también las conozcan y te ayuden con ellas. Cada uno de ellos conocía sus debilidades. Pero cuando miraban a Judas, no conocían las de él. Y por esa razón en ningún momento ninguno dijo, eso es Judas. Ahora, ¿por qué nadie conocía las debilidades de Judas? Porque Judas jamás compartió sus batallas. Ahora, todos sí podían ver que algo estaba mal, porque no cuadraban las finanzas, ¿no? O sea, indicios había, ¿estamos o no? Pero no había nada concreto. Había los suficientes indicios como para después decir, Juan, Judas robaba. Pero no había los suficientes como para decir, previo a la traición, Judas está robando. Lo digo porque cuando una persona cae y sale a la luz su caída, es muy común que todas las personas digan, yo sí me di cuenta que, yo sí me la olía. ¿Usted le ha pasado que ahí mejor dicho, el don Sherlock Holmes sale, ¿no? Usted la tenía completamente pillado, pero usted nunca dijo nada. Bueno, eso suele ocurrir. Tenemos indicios, pero a la larga, cuando vamos a mirar, no encontramos nada. Y eso había ocurrido con Judas. Había indicios, pero no había nada concreto. Cuando ya sale la luz que traiciona y todo lo que ocurre, ya pueden decir, él se estaba robando el dinero de la bolsa del dinero. Pero en el momento no, porque él escondió bien sus luchas, él las vivió solos y lastimosamente esa fue su caída. Porque Proverbios 28:13 nos dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Judas pudo haber parado su pecado cuando este pecado estaba arrancando, antes de que el pecado cogiera vuelo. Pero Judas lo dejó crecer. Y hay algo que yo siempre me digo a mí mismo, a Pedro, me hablo a mí mismo. Me digo, Pedro, si tú no confiesas lo pequeño, tú encubrirías lo grande. Me lo digo a mí, Pedro, si tú no confiesas lo pequeño, tú encubrirías lo grande. Y he visto tantos hombres de Dios que en su momento fueron mis héroes, ¿no? Mi inspiración. Caer en unas cosas. Y esto lo he contado en otras prédicas, lo vuelvo a contar. Y hace varios años atrás estábamos en una época del mundial, no fue en el pasado. Pero recuerdo que estaba yo metido en Facebook. Y cuando estaba en Facebook, habían unas fotos de unas mujeres en body painting con las camisetas de los equipos del mundial. O sea, las mujeres estaban como desnudas. Se lo decimos como eso, ¿no? Entonces yo cuando vi la foto, yo debí haber visto, no, qué grosería, y haber cerrado mi Facebook. Pero no, me vi el mundial completo. Y repasé. Y cuando terminé de verlo, cierro y veo al Espíritu Santo. Y yo, ay, ¿usted estaba mirando? Y en ese momento pensé en todos los hombres de Dios que han caído en la infidelidad. Y ahí el Espíritu Santo de Dios me dijo eso. Si no confiesas lo pequeño, encubrirías lo grande, Pedro.
Recuerdo que de ahí salí a buscar a mi esposa, ¿no? Qué momento tan aburridor, ¿no? Porque es que tuvieran las mismas batallas que nosotros las mujeres, pero como no las tienen, entonces uno es un aberrado cuando va a hablar de eso. Entonces la busco y le digo, mira, tengo que hacer 2 cosas, Ana. La primera de ellas es que te tengo que pedir perdón, la segunda es que te tengo que confesar mi pecado. Y le conté. Cuando le conté, mi esposa me miró y me dijo, lo primero que te digo es te perdono, lo segundo que te digo es te admiro. Porque muchos hombres lo hacen, pero pocos lo confiesan. Y con mi esposa tenemos una cultura de confesión, donde no nos caemos encima, sino donde hay un lugar seguro donde podemos confesar los pecados cuando son pequeños. Porque pecado que no has confesado es pecado que no ha concluido. Vas a seguir cayendo de una manera más profunda y más severa. Pero pecado que tú confiesas es ya dar el paso afuera para empezar a salir de esa situación. Entonces sí, me digo a mí constantemente, Pedro, si no confiesa lo pequeño, encubriría lo grandes. Porque el que huye de consecuencias pequeñas, como ¿qué podría pensar mi esposa de mí? ¿Qué tal que se me ponga brava? Ay, causar la desilusión en su corazón o de un líder. Imagínate entonces a lo que le huirías en las consecuencias grandes. Si a lo que pueda empezar de ti una pelea de un rato le huyes, imagínate donde tú ya estés en un pecado que estamos hablando de una restauración larga. ¿Lo huirías o no? Y ahí está tu destrucción. Así que yo he entendido y me lo ha hablado a mí Pedro, prefiero confesar un mal pensamiento, que se me fueron los ojos, que me irrité y fue grosero, que soy un orgulloso, sin importar lo que puedan pensar de mí, porque no se compara con perderlo todo. Judas no fue sincero. Judas siempre usó una máscara. La máscara del pibe de todo bien, como la usan muchos cristianos. Cristianos que uno se los encuentra y ¿qué? ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Cómo va el matrimonio? Todo bien, todo bien, todo bien. Y a los 8 días se están divorciando. ¿Cómo así que todo bien? Tú siempre dijiste que todo estaba bien. ¿Por qué no dijiste que las cosas estaban mal? Me decían uno de nuestros líderes que vino a nosotros una pareja de otra iglesia. Líderes de otra iglesia. A pedir consejería en nuestra iglesia. Y cuando les dijo, no, vayan a su iglesia, dijo, no, porque ya somos líderes, entonces no queremos que se den cuenta que estamos mal. Entonces yo dije, ellos no vinieron a confesar, vinieron a encubrir con nosotros. Si tú confesando lo que has hecho no puedes ser líder, no deberías ser líder. Y siempre lo digo, si para ser tu pastor necesito encubrir mi pecado, no debería ser tu pastor. Porque quiere decir que no es Dios quien me puso, sino mi mentira la que me está poniendo. ¿Entiendes? La verdad de la transparencia te van a traer la certeza de que tú estás exactamente donde Dios te quiere. Eso salió bueno, ¿no? No creo que se repita, pero bueno. La transparencia y la verdad te van a traer la certeza de que tú estás exactamente donde Dios te quiere. Hubiera sido muy diferente si Judas hubiera confesado en vez de haber disimulado. Pero Judas prefirió parecer que ser, encubrir, que confesar, resistir, que negarse. Que no te pase a ti. Yo pienso en el rey David, ¿no? Porque el rey David un día se levantó con desánimo, como con un desinterés hacia su función en el reino, hacia seguir conquistando. Como que se había apagado una llama dentro de él. Y en lugar de él confesar y decir, me estoy desanimando, lo que él hizo fue disimuló. Necesito descansar. Y mandó a sus hombres de campaña mientras que él se quedó en el castillo. Había seguramente una depresión en él, un aburrimiento, algo que él debió haber confesado, pero él disimuló, no solucionó. Y
y muestran que cuando tú estás pasando por un momento de aburrición o desencanto es cuando normalmente la gente más cae en pecado, porque el pecado parece como una rápida vida de escape de una situación amarga que tú puedas estar viviendo. Y en lugar de David decir, vengo desanimado, necesito que oren por mí, necesito que me apoyen, he perdido el gusto, el interés, la pasión, él encubrió. Y después de eso salió por las terrazas de su palacio haciéndose el bobo cuando él sabía lo que iba a estar buscando. Era la hora en que las mujeres salían a bañarse. Pero en lugar de él confesar y decir, sí, tengo pensamientos de querer estar con otras mujeres, él encubrió y mandó a llamar a Betsabé para que se la trajeran. Y una cosa lo llevó a la otra. Un pecado lo llevó a encubrir el otro, hasta que terminó embarazando a esta mujer y asesinando a su esposo para él casarse con ella. Hoy te quiero decir de parte de Dios que no te ocurra a ti, que por callar tu pecado cuando es pequeño, lo permites crecer hasta que te trae tu destrucción. Y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.